Se la complican a Jorge Romero y a Alito Moreno. Que lo bueno era lo privado, la educación privada. Una época en que se pensó que el gobierno era muy mal administrador y se privatizaron todas las empresas que pertenecían al Estado mexicano. ¿Cómo están, familia de Nota del Cambio? Hoy estamos a 17 de enero de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum se le fue con todo a los prianistas, pues exhibió el cómo estos corruptazos nos mantenían engañados y no crearon oportunidades para salir adelante. Estaban entregando los bienes de la nación, el salario mínimo no aumentaba como ahora porque según iba a haber inflación, lo cual resultó ser falso. El expresidente López Obrador lo desmintió. Y bueno, familia, antes de iniciar, los invito a que me ayuden con su like y compartan este video para que más personas se informen. Y sin más comentarios, vamos con esta información. Venía pensando ¿qué tengo yo que decirle a los jóvenes, a las jóvenes de Guerrero, de México? Y es muy importante, creo yo, ustedes me dirán, que reflexionemos sobre el momento que vive nuestro país, esta etapa histórica que nos ha tocado vivir. Yo tengo 62 años, voy a cumplir 63 este año. Algún día fui joven, hace ya algún tiempo. Pero ustedes, ¿cuántos años tienen? A ver, ¿quién tiene 20 años? ¿Quién tiene menos de 20? ¿Quién tiene de 21 a 25? De 26 a 29. Ay, la mayoría, digamos que el promedio es como 24 años, así a ojo de buen cubero. Y es importante que reflexionemos el momento que vivimos porque no siempre fue así. Cuando nosotros, y digo nosotros porque algunos de los que están aquí son muy jóvenes, pero otros ya tenemos nuestra edad, éramos jóvenes, era otro momento el que vivía México. Era un momento de mucho autoritarismo. No se podía salir fácilmente a hacer una manifestación, una concentración. No crean que siempre los jóvenes tuvieron tantas libertades como ahora. Aquí en Guerrero se vivió una historia de mucha represión, de mucho cacicazgo, de que no se permitía disentir, que si alguien disentía era reprimido. Y después vino un periodo, un proceso, que fue el tiempo que le llamamos del periodo neoliberal, de 1982 al 2018, 36 años. Durante un tiempo, aún cuando había mucho autoritarismo, no había democracia, no había libertades, por lo menos se crearon escuelas, hospitales en nuestro país. Pero en ese periodo del 82 al 2018, lo que llamamos el periodo neoliberal, fue una época en donde se pensaba que lo público, que la educación pública no era buena, que lo bueno era lo privado, la educación privada. Una época en que se pensó que el gobierno era muy mal administrador y se privatizaron todas las empresas que pertenecían al Estado mexicano. Una época en donde prácticamente no se crearon universidades, no se crearon preparatorias, una época que hizo mucho daño a la nación. Y en esa época también hubo muchos fraudes electorales. Se decía que era época de la democracia, pero en realidad no. No permitían que ganara un candidato que no era del partido oficial o de los partidos oficiales. Hasta que llegó el año 2018 y el pueblo de México dijo, basta ya de autoritarismos, de fraudes,
de que dejen al pueblo en la pobreza, con grandes desigualdades, y llegó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por voluntad del pueblo de México. Y a partir de ahí inició lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública. ¿Por qué le llamamos la cuarta transformación? Y tiempo después de todo un periodo de beneficio social, pero de autoritarismo, y después del neoliberalismo, hubo también muchos dirigentes, entre ellos el más importante, Andrés Manuel López Obrador, que pudo haber dicho cuando joven: yo me quedo trabajando con mi familia, pero tomó una decisión y dijo: hay que luchar por la justicia. Y entonces convocó a millones, después de años y años. Muchos de nosotros participamos en ese movimiento. Ese movimiento social llegó en el 2018. Y en el 2024, ya con la participación de muchísimos jóvenes, el pueblo de México dijo que siga la cuarta transformación de la vida pública y por primera vez que gobierne una mujer la presidencia. Vean ustedes la transformación. ¿Qué cambió desde el 2018? Pues cambió que el gobierno ya no representa a unos cuantos, a los meros de arriba. El gobierno hoy representa al pueblo de México. Cambió que antes los recursos públicos, lo que pagan los impuestos, los mexicanos y mexicanas, en vez de que sirva para unos cuantos, que le ayude al pueblo de México. Cambió que nosotros no pensamos que quien no tiene un trabajo no es porque sea flojo, sino porque no hay las oportunidades para hacerlo. Cambió el que no pensemos que quien no tiene la oportunidad de entrar a una universidad no es porque no pasó un examen de admisión, sino porque durante años se dedicaron a que no hubiera universidades. Cambió la visión, cambió la forma de gobierno, cambió que la presidenta y el presidente en su momento nos dedicamos a servir al pueblo de México. ¿Por quién? Por voluntad del pueblo de México. Así que el día de hoy que les hablamos, lo que quiero decirles es: defiendan esta transformación, sean parte consciente de esta transformación. Lo que están recibiendo el día de hoy, este apoyo de más de 8,000 pesos mensuales, tiene que ver primero con que aumentó el salario mínimo. ¿Sabían que en 2018 el salario mínimo era poquito más de 3,000 pesos? ¿Es cierto? 3,600 pesos. Y hoy es de 8,480 pesos. De 3,600 a 8,000. ¿Saben que durante esos 36 años de los que hablamos no aumentó el salario mínimo? Decían los gobernantes de entonces que no debía aumentar el salario mínimo porque si no iba a haber inflación, que no debía aumentar el salario mínimo porque si no, no iban a venir inversiones a nuestro país. Pues en su momento tomó la decisión el presidente López Obrador de aumentar en términos reales el salario. Hoy es más del doble de lo que era antes. Y nosotros decidimos seguir aumentando el salario mínimo por encima de la inflación y lo vamos a seguir haciendo todos los años. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Que no hubo inflación y que las inversiones están en récord histórico. Nunca antes había habido más inversiones en el país. Lo que pasa es que eran gobiernos que beneficiaban a unos cuantos y que no beneficiaban al pueblo de México. Antes ustedes creían que había pensión universal adulto mayor, que había apoyo a personas con discapacidad, y son universales. Antes ustedes creían que había becas para jóvenes de preparatoria,
Antes no había tampoco el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Qué decimos nosotros? Las y los jóvenes no solo son el futuro del país, son el presente del país, y las y los jóvenes mexicanos se merecen educación, se merecen empleo, una vida pacífica, se merecen ser felices por el solo hecho de ser mexicanos y de ser mexicanas. Esta transformación que estamos viviendo ahora es el esfuerzo de muchas generaciones que llegaron a este momento. Por eso, lo más importante que puedo decirles es: conozcan la historia de nuestro país. ¿Por qué tienen esta posibilidad, este derecho de tener por un año este ingreso para poder trabajar? Porque consideramos el empleo como un derecho. Y lo segundo que quiero decirles es que este recurso, este apoyo, este programa de bienestar, ¿quién les da el dinero? ¿De dónde viene? ¿Del gobierno? ¿De la presidenta? ¿Saben de dónde viene? Del pueblo de México, del pueblo de México. El pueblo de México paga sus impuestos cuando trabaja. El pueblo de México paga sus impuestos cuando compra una mercancía. El pueblo de México es quien nutre de recursos al gobierno. Si este apoyo que se les está dando viene del pueblo, ¿a quién se deben? Nunca lo olviden. No es el dinero, no es el crecer yo solamente, que es importante el esfuerzo personal, pero no es solo eso. Nosotros somos parte de una comunidad, de una fraternidad, somos parte del pueblo y nos debemos al pueblo. Todos los días que salgan a trabajar, todos los meses que reciban este apoyo, siempre piensen quién les está dando este recurso. Se los está dando el pueblo de México con su esfuerzo personal, que todos los días permiten que el recurso que llega al gobierno se le regrese al pueblo de México. Eso es lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Así es, familia de Nota del Cambio. Los priistas y panistas le fallaron al pueblo. El expresidente Andrés Manuel López Obrador solo le pudieron ganar con fraudes electorales, pero a pesar de eso nunca se rindió y luchó hasta que en 2018 ganó gracias al pueblo que se cansó del PRIAN y salió a votar. Fueron tiempos difíciles para México, pero actualmente se viven tiempos diferentes. Y bueno, familia, hemos llegado al final de esta información. Dejen sus opiniones. No olviden darle like y compartir este video para que más personas se mantengan informadas. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.